a todos por estar hoy aquí y acompañar a Fernando y a Alfonso, que tenemos muchísimas ganas de escucharlos. Adelante. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a todos por venir. Pues es un auténtico placer, ¿no? poder colaborar con la casa, que la conocí ya hace unos años. Y bueno, y que habéis venido, y algunas personas, amigas nuevas que han venido, que sea el primer paso para que se hagan socios de la casa. Seguro que sí. Muy bien. Qué presión, qué presión. Alfonso es un buen amigo y es un gran divulgador científico. Y os va a encantar lo que va a decir. La última presentación con él la tuvimos hace un par de meses, hablando de la parte científica de Rodríguez de la Fuente, de Rodríguez de la Fuente, que todos conocemos, sobre todo los más veteranos conocemos bien. Pues resulta que él ha publicado un libro sobre, digamos, cómo investigarlo. Lo hemos grabado también en nuestro canal, no tanto como divulgador, sino su parte científica. A lo mejor a muchos le achacaban de un divulgador, resulta que era un gran científico. Pero hoy, bueno, entonces Alfonso es un doctor en biología y es funcionario del CSIC, hace ya 30 años o no sé cuántos. 40. Bien, pues, por lo tanto eres vecino, ¿no? Eres vecino, estás aquí, trabajas aquí mismo, ¿no? Y desde hace 10 años se dedica a la investigación de la ciencia, de la historia de la ciencia, de la historia de la ciencia. Y ya hemos hecho alguna cosa, cuando os acordáis salió la película sobre Altamira. Bueno, pues nos dio la excusa para tener también un coloquio en el cual se habló de la historia de la ciencia, de investigadores, de pioneros en investigaciones científicas. Y de esa película, pues algunas cosas se criticaron por falta de objetividad, otras se alabaron, etc., ¿no? Bueno, y entonces esta investigación sobre los científicos que crearon el CSIC, pues da la casualidad de que hay muchos que son paisanos nuestros, ¿no? Y entonces nos parecía que era una ocasión estupenda de presentar aquí, de contar con él y presentar esta ponencia. Y yo, sin más, te dejo la palabra, Alfonso, y muchísimas gracias por una vez más atendernos. Claro que sí. Sí, adelante, Alfonso. Pues buenas tardes. Y ya con la presentación hecha, pues vamos a pasar al tema, ¿no? Yo voy a irlo desarrollando un poco, lo he hecho así, no sé cómo se me ha ocurrido, espero que os guste. Espero que os guste. Lo primero que quería hacer era agradecer a la Casa de Aragón la gentileza de llamarme a hablar aquí. Tengo que decir que para mí, para nada es esta una casa pues ajena o extraña, porque al estar cerca y llevar tanto tiempo trabajando en el CSIC, pues aquí hemos celebrado muchísimas tesis doctorales, tribunales de posición, y hemos venido aquí a comer. Tengo que decir que la primera vez que hablo, o sea, aquí nunca había estado. No había entrado. Tampoco sabía que tenía una vertiente, vamos a decir así, de conferencias o divulgadora y demás. No lo conocía. Por lo tanto, gracias, Casa de Aragón, la persona de don Fernando, que es muy amable y me ha invitado a venir a hablar. Y ahora veréis por qué, porque todo esto tiene un porqué, no es mera casualidad. Yo, para empezar bien, digamos, esto es una de las cosas que hace uno para ganarse el auditorio. Aquí no hace falta, pero estando en la Casa de Aragón, bueno, pues qué menos que hacer referencia a que la primera institución científica occidental, que se tiene por primera institución científica occidental, es la Casa de Contratación. Allí apareció el primer oficio científico, la figura del cosmógrafo, experto en astronomía, en matemáticas. De la Casa de Contratación salía el que era denominado piloto mayor de la corte, un poco el jefe de los navegantes, ¿no? Bueno, pues esa Casa de Contratación se funda siendo jefe del Estado este señor que veis aquí, que como todos sabéis es Fernando de Aragón. En ese momento en el cual se funda la primera institución científica de Europa, de Occidente,
primera institución científica no significa que no hubiera ya antes universidades. Intentaré que se entienda, porque es muy fácil de entender, y a lo largo de la historia del CSIC también se ve con mucha claridad que, evidentemente, hasta ese momento solamente se hacía investigación en las universidades. ¿Vale? Lo digo sobre eso, sí. Hay aquí algún profesor de universidad que no se, por favor, que no se me ofenda, porque estoy refiriéndome a entidad científica sin docencia, propiamente, ¿no? Figura primera científica que luego no era profesor, digamos, pues Mora. Muy bien, pues yo, mirando en el baúl de los recuerdos, no me acordaba, pero esto es una curiosidad que resulta que en tiempos debí de ser algo así como columnista del diario del Alto Aragón, del diario de Teruel. No me acordaba, esto lo he recortado ayer, porque fui a ver una de las carpetas de documentación que quería incluir y digo, oiga, pues voy a decirlo, aunque sea, ¿no? Bueno, pues en su momento. Y tengo que decir que este artículo, para mi sorpresa, pues sigue siendo visto. De vez en cuando los sistemas estos actuales de bibliografía te lanzan una alerta por correo electrónico y dicen, este artículo lo está leyendo, oye, se sigue leyendo, y esto se publicó en 2007 igual. Bueno, una curiosidad, ¿no? Efeméride, primera que se está celebrando, el año de Cajal. Ahora veréis por qué lo digo. Este es el año de investigación Ramón y Cajal, que es en 2022, cuando se cumple el 170 aniversario del nacimiento de este médico, pero bueno, pues es tan importante que se extenderá a lo largo de 3 años. O sea, estamos dentro del año Cajal. Yo estoy aquí estorbando. ¿No? ¿Veis la pantalla bien? Sí. Bien, pues no me moveré. Entonces, Cajal, que sabéis que nace en un enclave navarro, Petilla de Aragón, pero él siempre no reniega de sus orígenes, pero siempre se ha considerado a sí mismo pues aragonés. Y bueno, esta foto que veis aquí es una de las claves de la charla. Es el legado de Cajal. El legado de Cajal ahora lo podéis ver en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. No todo. Antes estaba aquí en el Instituto Cajal, cerquita, pero finalmente se ha depositado, se habló de entregarlo a su lugar de nacimiento. No debe de ser fácil porque también se reclamó desde Aragón. Total, al final han decidido pues, ponerlo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que de momento ahí está, ¿no? Es una exposición ya permanente, donde se ha reproducido lo que podría ser su despacho, su laboratorio. Digo que si queréis ir, pues disfrutaréis viéndolo porque hay sus microscopios, muchos de sus dibujos. Era un grandísimo artista. Y bueno, pues esto está bien cerquita, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de Cajal? Aparte de porque era aragonés adoptivo, pues porque el propio CSIC habla de Cajal. Lo tiene como una referencia. A la página web entráis y miráis dónde está la galería de presidentes del CSIC. Y está Cajal, que no fue presidente del CSIC. Cajal fallece en el 34, como bien sabéis, ¿no? Pero también está Ignacio Bolívar, que es el anterior presidente de un organismo anterior justo al CSIC, que habréis oído hablar de él, que se llama Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Que no fue propiamente un organismo científico solo, o de coordinación científica, sino que aunaba la mejora de la formación del profesorado con la mejora de las instalaciones científicas y de las actuaciones científicas, sobre todo de las universidades. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está Cajal. Este es el primer presidente, ahora hablaré de él. Este ya era aragonés. Y luego diré algo al final de la charla sobre otro que fue presidente también, otro aragonés. Ha habido 2 aragoneses que han sido presidentes del CSIC. Bueno, y aquí le veis, esto podéis verlo, justo está la calle Serrano. Cuando llegáis aquí veis la reja donde pone CSIC. Si os asomáis, que os podéis asomar, pues aquí están Severo Ochoa y Cajal. Son referencias. Severo Ochoa acabó volviendo del exilio y se incorporó al CSIC. Y esto es un homenaje que se hizo a ambos. Y allí sigue una escultura
verdaderamente digna de ver. Otra clave, vamos a ir avanzando. Cajal es un personaje que se ha asociado y vinculado a la regeneracionismo, como sabéis, ¿no? Os recomiendo encarecidamente, si podéis, ver esta conferencia, que además es muy reciente. Yo no sé por qué se le ha copiado 2 veces la pantalla, pero os prometo que lo que se veía en el cortavega que he hecho. Cajal y su compromiso patriótico y social más allá de la ciencia. Bueno, pues aquí la persona que expone, que es un miembro de la Real Academia de Doctores, es una persona que tiene, vamos, bastante autoridad, desarrolla un poco esta idea. Es este doctor, López Muñoz, y bueno, desarrolla esta idea que es muy interesante. ¿Por qué? Porque bueno, da una idea de exactamente durante el siglo XX de dónde proviene el afán de mejorar las condiciones científico-docentes, digamos, ¿no? Es una cosa bastante, como se dice ahora, transversal, este fenómeno, ¿no? Y se llama regeneracionismo, como sabéis. Y claro, hablando de regeneracionismo, otro aragonés, ¿no? Joaquín Costa, que es el que se considera pues, la cabeza del movimiento, el personaje más importante. Y además, bueno, pues haceros caer en la cuenta de que, fijaros, esta es la calle Joaquín Costa, aquí está la casita de Aragón, aquí está el Museo de Ciencias Naturales, que es donde ahora yo estoy adscrito, y esto es el campus serrano del CSIC. Aquí está la Secretaría General del CSIC, la Residencia de Estudiantes, el Archivo Histórico Nacional, el Instituto de Física y Química, el de Óptica Daza de Valdés, etc. Todo esto está aquí. Es decir que, bueno, pues para que lo sepáis, ¿no? Que da la coincidencia de que es que por aquí hay mucho Aragón. Yo no sé si cuando la Casa de Aragón se trasladó a esta sede, ¿alguien se dio cuenta de esto? Creo que no, pero porque tuvo una sede anterior, ya me estaba enterando un poco. Bueno, pues Joaquín Costa fue un insignísimo personaje, nacido en Huesca también, y que le echó un piropo a este otro figura egregia de la historia de la ciencia española, Cajal, y le llamó apóstol de la europeización. Cajal le echó un piropo a Costa diciendo que fue el apóstol de la europeización española. Es decir, que las mejoras, por así decirlo, ¿no? Acaecidas en el transcurso del siglo XX, científico-docentes, pues en parte al menos, según Cajal, son achacables a este aragonés. ¿De acuerdo? Esto es un edificio que fue hasta hace poco un centro del CSIC, en la calle Joaquín Costa, este fue el Centro de Investigaciones Biológicas. Luego veremos una foto de un aragonés aquí que ya os explicaré. Muy bien, de hecho, bueno, el boletín de la Casa de Aragón, el primer número del boletín de la Casa de Aragón, rinde homenaje a esta figura, ¿no? Reconocidísima, que tuvo mucho que ver y que fue el impulsor, de hecho, porque además Joaquín Costa fue vocal fundador de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. O sea, Joaquín Costa estuvo dentro de los 20 y pocos personajes relevantes de la época. Institución científica, docente, la Junta de Ampliación de Estudios, que se funda en 1907 y cuyo primer presidente es Santiago Ramón y Cajal. O sea, Aragón estaba allí también. Vale. Y entonces llegamos ahora a, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el CSIC? Bueno, muy bien, pues lo primero, se está celebrando, aunque no se está celebrando mucho, no se está conmemorando mucho, ni hay mucho efecto mediático, pero ahora hace 85 años que se fundó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora hace 85 años. Entonces, hablar de aragoneses en el CSIC serían muchas charlas. Muchas charlas. Pero yo voy a hablar un poco al hilo de esto que os he dicho, de que los primeros pasos de la mejora científica en el transcurso del siglo XX vienen impulsados de la mano de aragoneses. Joaquín Costa, aragonés nativo; Santiago Ramón y Cajal, aragonés adoptivo; primer presidente y vocal fundador, Joaquín Costa, de la Junta de Ampliación de Estudios. Viene el desastre de la Guerra Civil, pero, por suerte, esa conciencia de mejora
de la investigación no se pierde. ¿Y quiénes son aquellos que hacen posible que continúe? Bueno, pues luego os hablaré de algunos de ellos. Este es el campus, esto está aquí abajo, en Serrano, el 117, concretamente, y esto es una representación abstracta del árbol de la ciencia, que es el emblema del CSIC, y aquí, este es el despacho del presidente, ahora presidenta, doña Eloísa del Pino, y esta es la secretaría general, digamos, y el CSIC está expandido por todas las autonomías, pero sigue siendo una institución estatal, no se ha transferido a las autonomías. Muy bien. Esta es, desde la Castellana, el centro donde yo trabajo ahora, donde tengo las oficinas. Resulta curioso y lo digo porque es que se cree la gente que no hay, le choca a la gente que no hay científicos en el CSIC, en el museo. Y sí, o sea, esto, la parte expositiva es lo que veis aquí, una parte, porque esto es de la Escuela de Ingenieros Industriales, pero después hay despachos detrás, laboratorios, etcétera, y pues ahí es donde trabajo. Esta institución en 2021 cumplió 250 años. Lo digo porque el CSIC incorporó instituciones anteriores como antes había hecho la Junta de Ampliación de Estudios. Lo cual demuestra que las personas que estuvieron al frente de estos dos organismos pues eran personas inteligentes, ¿no? O sea, no te vas a cargar lo que hay antes, ¿no? O sea, lo incorporas. Entonces la Junta de Ampliación de Estudios incorporó el Museo de Ciencias Naturales, el del Jardín Botánico, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cajal, el Instituto de... etcétera. Y cuando el CSIC se echa a andar, pues todo lo anterior pasa a formar parte de este organismo, que hace 85 años que se fundó. Otro regeneracionista insigne, Lucas Mallada, también de Huesca. Este hombre fue un hombre que fue uno de los protagonistas de la realización del mapa geológico de España. La conexión que tiene el CSIC con él, aparte de lo que os he dicho ya, de ser, vamos a decir así, yo lo digo así, el CSIC un fruto tardío del regeneracionismo, y siendo la Junta de Ampliación de Estudios un fruto temprano del regeneracionismo, el CSIC se siente heredero de toda esa tradición. Prueba de ello es, aparte de lo que os he comentado, que a Lucas Mallada, que era un puro regeneracionista, que falleció, como podéis comprobar ahí, bastante antes de que se fundara el CSIC, pues se le homenajea. Igual que se le ha homenajeado ahora, dejando el legado de Cajal en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y exponiéndolo, pues se le dedica un instituto. Un centro de investigación se le dedicó a este regeneracionista, una vez que se funda el CSIC, un instituto de investigaciones biológicas. Más conexiones con el regeneracionismo impulsado por aragoneses, como figuras relevantes. Dos insignes científicos del CSIC, Luis de Hoyo Sainz y Tomás Carreras Artau. Seguro que hay más, yo he encontrado solamente estos. Esto es material exprofeso para esta charla, o sea que lo he buscado, digo, bueno, voy a tirar por aquí un poquito del hilo para que se entienda un poco la idea que quiero transmitir. Pues estos dos señores, que fueron científicos importantes del CSIC, se consideraron a sí mismos discípulos de Joaquín Costa, que había muerto hacia Tortarén, ¿vale? Pero ellos dijeron, no, nuestro maestro de verdad es Joaquín Costa. Este señor formó parte de la institución Vila Fontanals, todavía sigue en marcha, y aquel, naturalista, geógrafo, demógrafo, antropólogo, tal, fue un director honorario de un centro de investigación del CSIC, ¿vale? Estos dos hijos de Joaquín Costa. O sea, quiero decir que, y la vida sigue, ¿no? O sea, y que todos han contribuido, y yo aquí quiero resaltar la contribución de los regeneracionistas, entre los cuales existen unos protagonistas de primera magnitud de origen aragonés, ¿vale? Pero es que esto no acaba aquí, esto está empezando. Porque ahora vamos a hablar del momento fundacional del CSIC.
Es decir, el equipo fundacional del CSIC se compone de un presidente fundacional, un secretario general fundacional y 3 vicepresidentes fundacionales, que son estos señores que veis. El de la izquierda, Ibáñez Martín, el siguiente, José María Alvareda, el siguiente, Antonio de Gregorio Roca Solano, y este que veis aquí, Miguel Asín Palacios. Todos ellos, lo voy a ir contando un poco a lo largo de la charla, se formaron como universitarios durante la etapa anterior a la Guerra Civil, que algunos suelen denominar Edad de Plata. Todos ellos adquirieron los máximos niveles universitarios con anterioridad a la finalización de la Guerra Civil. Luego se entiende que eran personas relevantes en el momento en el cual se desarrolla el primer tercio del siglo XX. Todos ellos beben del regeneracionismo, todos. Y por lo tanto, de alguna manera, beben del aragonesismo que había en ese regeneracionismo, cuyas principales figuras eran aragoneses. Pero es que todos ellos son aragoneses. Es decir, que del quinteto fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues 4 eran aragoneses. En 2007, la organización del CSIC pasó a ser una agencia estatal. Una agencia estatal. Y el Boletín Oficial del Estado, el 2007 fue el año de la ciencia. ¿Vale? El gobierno de Zapatero, 2007. Entonces, cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pasa a ser una, administrativamente, agencia estatal, el Boletín Oficial del Estado dice que las características de esta agencia estatal, ¿verdad?, son estas que veis aquí. Las fundamentales características de la agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas son la excelencia, o sea, se aspira al máximo nivel académico científico. Esto es una declaración de principios que es obvia, o sea, no te vas a quedar con... No, nosotros nos conformamos con ser un centro de investigación mediocre. No, vamos a por todas, vamos a lo más, científicamente hablando. Es multidisciplinar, es decir, en el CSIC hay historiadores, físicos, químicos, filósofos, economistas, centros de investigación en economía, en demografía. La palabra ciencia es entendida en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sensulato, o sea, no solo son ciencias las experimentales, no. Ciencia es el conocimiento y todo aquello que utilizamos para generarlo. Los científicos recibimos este calificativo porque generamos conocimiento. Los arqueólogos descubren yacimientos, los microbiólogos, yo he sido microbiólogo 30 años, pues he descubierto propiedades de los microbios que he estudiado. El historiador en los archivos encuentra documentos que demuestran qué cosa ocurrió no sé cuándo y no sé dónde, etc. Todo eso es conocimiento, todo eso es ciencia. No solo es ciencia la microbiología o la física, ¿de acuerdo? En el CSIC se profesionaliza la investigación científica, o sea, yo, por eso, aunque resulte un poco pedante, y no lo hago por presumir en absoluto, porque la investigación científica es un trabajo más, tiene sus peculiaridades, pero yo lo vivo, por suerte, como un trabajo, o sea, no se me ha subido a la cabeza para nada. Pero es verdad que en el CSIC surge la figura del científico profesional, sin carga docente. ¿Eso qué significa? ¿Que hasta que no llega al CSIC no hay científicos? No, porque todos los profesores universitarios anteriores son científicos, además de profesores. Yo personalmente soy muy celoso, porque la gente tiende a llamarte profesor. Profesor, no, yo no soy profesor, yo soy científico. Perfecto, pero no me llames profesor porque yo no soy profesor. He sido profesor en la Universidad Autónoma un tiempo, pero yo no soy profesor.
Yo estoy todo el día estudiando e intentando escribir lo que descubro. Y luego lo tengo que publicar. Por eso me pagan. En el CSIC se lleva a cabo la descentralización de la investigación, una cosa que clamaban los regeneracionistas. Ahora lo veremos. Es decir, oye, es que solamente hay en Madrid. Había que venir a doctorarse a Madrid. Las universidades básicamente estaban en Madrid. Joder. Pero ¿qué pasa? Que los demás somos, no sé, de segunda categoría. Se descentralizó. Bueno, esto son cosas que pasan. Esto son cosas del directo. Entonces, por supuesto, en este documento emitido en el 2007, se dice que la investigación tiene que ser internacional, solo faltaba. No vas a estar descubriendo, decir que has descubierto una cosa porque ningún español antes lo haya dicho. Tienes que además comprobar que los franceses tampoco, que los australianos tampoco, que los americanos tampoco. Tienes que estar al día de tu tema. Al día de tu tema. Por eso, los científicos somos hiperespecialistas. O sea, no somos capaces de saber nada más que mucho, pero de un puntito del conocimiento. En comparación así un poquito gráfica, puesto que estamos en San Isidro también, ¿no? Y como soy madrileño, pues alguna capote le tengo que echar al santo. Un científico es uno que solamente baila chotis. No puedes más que estar en la misma baldosa siempre. No, es que yo me gusta el paso doble. Pues no puedes ser científico porque no puedes saber de todo. No puedes empezar aquí a dar vueltas. No, te tienes que estar quietecito en tu tema y ahí profundizando. Y lógicamente en este documento pues se obligaba a tener una interacción continua con las universidades porque se las reconocía evidentemente como instituciones generadoras de saber, no solamente transmisoras del saber. Es decir, nosotros generamos saber, los científicos solamente. En las universidades, además de generarlo, los profesores lo transmiten, lo transfieren a los alumnos. Bueno, pues esto es lo que ha hecho que en este momento el CSIC sea el líder de la investigación científica en España. Esto es la actualidad del CSIC. ¿Por qué os cuento este rollo? Pues porque es muy curioso lo que voy a contar ahora. Este señor, José Ibáñez Martín, ¿vale? Doble licenciatura. Llega a ser catedrático de instituto, que entonces era muy prestigioso ser catedrático de instituto, en el año 22. Pero se dedica a la política. Es un político conservador. Primero es teniente alcalde de la Diputación de Murcia, luego forma parte de la Asamblea Nacional, milita en Acción Nacional, consigue trasladarse la cátedra aquí a Madrid y finalmente forma parte del Congreso de Diputados por la CEDA. ¿De acuerdo? Es parlamentario. Se ve obligado por las circunstancias que concurren. Yo ahí no voy a entrar demasiado, pero lo voy a mencionar. Tiene que irse de Madrid. Van a su casa por él y cuando ya llegan a su casa, pues se ha marchado con sus hijitos. Tenía unos hijitos pequeños y tiene que marcharse de aquí. Hubo mucha gente que tuvo que irse de aquí de Madrid. Él se siente siempre heredero intelectual de Menéndez Pelayo, pero no llega a ser un generador de conocimiento sensu estricto, porque no llega a leer la tesis doctoral. O sea, el documento de entrada para que alguien pueda ser considerado, vamos a decir así, científico, o con capacidad de científica, es que presentes una tesis doctoral ante un tribunal y ese tribunal diga, pues sí, es original. Esto no lo habíamos oído nunca. Esa es la puerta de entrada, la tesis doctoral, ¿no? Él no llegó a ser doctor porque su padre se murió y tuvo que hacerse cargo de su familia, que era una familia numerosa. Buenas tardes, adelante. Bueno, pues este señor, del cual, aquí veis esta figura, este es Celio Rodríguez de la Fuente, este señor que veis aquí es un científico muy importante en ecología, Valverde, que elogia al hacer sus memorias en 2003, elogia la figura de Ibáñez Martín. Hay un libro dedicado a hacer elogios de este personaje, en el sentido de bueno, pues que el hombre, echar a andar el CSIC fue importante y de hecho fue crucial, Valverde lo elogia, porque fue crucial en la protección del espacio de Doñana. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este señor, respecto a la excelencia, que en 2007 se dijo que era una característica del CSIC, y se presentaba como algo, vamos a decir así, novedoso en 2007, pues este señor, si se le rastrean los discursos a este aragonés, cuando era parlamentario,
pues resulta que hay textos, la cumbre de la carrera no es tan visible más que una tesis doctoral que exige una profunda labor en relación con la excelencia. Él es consciente en 1935 de que la investigación tiene que ser excelente, de que no se pueden regalar las tesis doctorales. Esto lo dice cuando él es parlamentario, antes de fundar el CSIC. ¿De acuerdo? O sea, antes de fundar el CSIC, este señor sabía que la investigación científica tenía que ser excelente. ¿De acuerdo? Eso lo recoge el BOE en 2007. Pero que eso no se lo han inventado en 2007. Este señor ya habló de esto en el 35 en el Parlamento. En cuanto a la multidisciplinariedad, él habla como político de que se tienen que impulsar todas las ramas del saber. Pues claro, que es una cosa que luego él lleva a cabo en el CSIC. ¿Que tiene que ser descentralizada? Hombre, es teniente alcalde de Murcia y reivindica la existencia de universidades en capitales de provincia, no solamente en Madrid. Y dice que es una injusticia. ¿Que tiene que ser internacional? Solamente faltaba. Y hay que además, él, siendo político, en el año 35, en el diario de sesiones, se recoge en un discurso que la universidad tiene que venir gente de fuera, importante, que no podemos vivir de espaldas a lo que se está haciendo fuera. Os recuerdo que lo que decía Cajal de Joaquín Costa, ¿no? Es el apóstol de la europeización de España, ¿no? En cuanto a la profesionalización, él pronuncia en su discurso, hay que hacer becas para que la gente se vaya, se forme y que la gente de ciencia se pueda dedicar a la investigación. Esto lo dijo en el año 28. Es decir, que las cosas que se te presentan como modernas en 2007 en un boletín oficial del Estado, pues es que no son en absoluto modernas. Que las características que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando pasa a ser denominado agencia estatal son las características que tiene que tener la investigación, que cualquier persona medianamente inteligente sabe que son esas las características que tiene que tener. Por lo tanto, este aragonés, en este momento, con anterioridad a la fundación del CSIC, tiene muy claro cómo tiene que ser la investigación, que es justamente como se dice que tiene que ser en 2007. Y tiene que haber una interacción con las universidades. Que tiene que mejorar la actividad científica en las universidades. Este señor lo tiene claro. No es monopolio de ningún signo político el sentido común. Esto es lo que quiero que quede claro. Todas las características que la investigación científica tiene que tener, en el momento en el cual se promulga el decreto de Agencia Estatal CSIC, son las que tiene que tener la investigación, que es que lo saben, en primero de investigación ya se sabe eso. Entonces, la investigación, no, porque, no sé, yo a veces tengo la sensación de que hay algunos que quieren hacernos creer que son ellos los que saben lo que es investigación y nada más que ellos. Y esto a mí me parece, y os prevengo sobre ello, que es un tratamiento ideológico de la realidad. No diga, mire, o sea, investigan de todos los signos políticos. En el regeneracionismo había gente de diversas familias políticas. Por eso es incompleto, a mi modo de ver, decir, como se dice a veces, colegas míos lo dicen, historiadores, es que la Junta de Creación de Estudios la crea la Institución Libre de Enseñanza. No, mire usted, no. La crea Alfonso XIII. Primero. Segundo, ¿la Institución Libre de Enseñanza contribuye? Hombre, sí, pero mucha más gente. Vocales fundacionales, miraros la lista. Hay militares. Está Menéndez Pelayo. Está Joaquín Costa. Y mucha más gente. O sea, conservadores y liberales, básicamente. Son los que fundan la Junta de Creación de Estudios. Que es un fruto temprano del regeneracionismo. Muy bien. Además, este hombre fue director de una revista emblemática que yo tuve el honor de dirigir hace unos años, que está cumpliendo 80 años, ahora también, que se llama Argo, y que está gratis online. Además, ahora van a subir el fondo histórico también, que eso sí va a ser apasionante de ver, porque en Árbol escribió gente, pues figuras muy importantes de la ciencia y de la academia española, ¿no?
Segundo, primer secretario general, José María Álvarez de Herrera. Este señor nació en Caspe, doblemente licenciado, química y farmacia, tiene contactos con este partido, es también conservador políticamente, pero este no se dedica a la política, este se dedica a la investigación científica y de hecho disfruta de varias pensiones de la Junta de Ampliación de Estudios. Tanto aprende fuera, por así decir, porque uno de los objetivos de la Junta era mandar a la gente fuera para aprender las cosas que aquí no se conocían, que se hace un experto en edafología. ¿Qué es la edafología? La ciencia que estudia el suelo. El suelo este no, el suelo agrícola, el suelo del monte, es fundamental. La capa en la que la litosfera interacciona con la atmósfera es fundamental. Para la salud, para la supervivencia de la especie, y no digamos para la agricultura. Pues este señor se especializa en eso, fuera. Tanto se especializa que cuando vuelve, un mítico químico de la Edad de Plata, Enrique Moles, barcelonés de nacimiento, le ofrece ser profesor de doctorado. Y aquí estalla la guerra civil. ¿Vale? Entonces esa carrera se detiene y luego se recupera después de pasada la guerra civil. También llegó a ser catedrático de instituto. Y el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios le llegó a ofrecer tener un laboratorio de edafología. Tuvo que irse también de Madrid, porque le pilló el estallido de la Guerra Civil en Madrid, y se marchó también al exilio desde Madrid. Como Severo Ochoa, como Gregorio Marañón, como Ortega y Gasset, como García Morente, y como muchos intelectuales, que no les pilló aquí el estallido de la guerra y bueno, pues la ley de agosto del gobierno de la República que dijo el que no se presente a su puesto queda declarado inmediatamente desafecto al régimen. Muchos no se presentaron porque se enteraron de lo que estaba pasando aquí en Madrid. Las persecuciones, los asesinatos indiscriminados, etcétera, todas estas, y no volvieron, claro, y Severo Ochoa se marchó. Pero no se marchó como consecuencia directa de sus ideas, no, se marchó porque vivía en la residencia de estudiantes, en la residencia de estudiantes vivía gente bien, gente con posibles de provincias, que venía a estudiar a Madrid, gente de dinero, y la gente de dinero corría peligro en ese momento en Madrid. Pues Alvareda también se marcha, este también se sigue, desde Madrid. Bueno, este lo que hace es experimentar, o sea, en propia carne, vamos a decir así. El otro como político habla en el Parlamento de la excelencia, de la interacción con universidades, pero este lo que hace es vivir eso, vivir todas esas características que tiene la agencia estatal CSIC hoy, por decreto ley, pues este señor ya las vive durante el primer tercio del siglo XX español, durante la Edad de Plata. Este aragonés, de Caspe, Zaragoza. Y además se forma en el laboratorio, este es el de jovencito, de Antonio de Gregorio Rocasolán. ¿Vale? Ahora os hablaré de él. Antonio de Gregorio Rocasolán. Creador de la mítica escuela de química de la Universidad de Zaragoza. Antonio de Gregorio Rocasolán, el laboratorio de electroquímica. Uno de cuyos discípulos, de Antonio de Gregorio Rocasolán, llegaría a ser también científico del CSIC, Antonio Ríos Miró. ¿Vale? Seguimos avanzando. Que la ciencia tiene que ser multidisciplinar y descentralizada. Alvareda escribe este libro que publica en el año 23, en el que habla de la descentralización de la ciencia, de que es injusto que solamente haya universidad en Madrid. Lo dice este señor, que funda el CSIC, lo dice en 1923. Que debe ser internacionalización y profesionalización, estas características que se dice que tiene que tener la agencia estatal del CSIC, pues este señor las practica gracias a las pensiones de la JAE y gracias a una beca que le da el gobierno británico por los méritos de investigación, con anterioridad a la Guerra Civil. Hace 2 estancias en 2 laboratorios extranjeros donde aprende edafología, en el 29 y el 30, y aquí del 32 al 34, y tenía otra concedida cuando estalla la Guerra Civil, que no puede disfrutar. De manera que este es un científico. Este es el secretario general, fundador del CSIC.
y el otro era un político. Entonces se juntan expertos, además en licenciado en Derecho, o sea, sabía de leyes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace el decreto fundacional. En el decreto fundacional del CSIC se recogen todas las características que tiene que tener una institución científica, que son las mismas que luego en 2007 se dice que una institución científica tiene que tener las características que tiene el CSIC. Luego no se puede hablar de que, porque se ha dicho, ¿no? Es que el CSIC es otra. Es verdad que, bueno, había muchísima ideología mezclada, no sé qué tal. Bien, eso, no, yo ahí no voy a entrar, porque si entro entonces no acabamos. Y además tengo que hablar de todo, de todos los polos ideológicos, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar, vamos a hablar de los hechos. Y los hechos son que esta gente que tenía formación científica, académica, son los que ponen en marcha el CSIC, aragoneses. Y además no solo eso, sino que reconocen el papel que ha tenido la Junta de Ampliación de Estudios. ¿Por qué? Pues porque ellos no adscriben exclusivamente a la Junta de Ampliación de Estudios a una determinada línea ideológica, porque son regeneracionistas. Por eso el avance de la ciencia y de la academia en el primer tercio del siglo XX español es producto del regeneracionismo y no de una parte del regeneracionismo solamente. Reconoce el papel fundamental como cimiento del CSIC, de lo que esto es una característica científica. Lo primero que tenemos que hacer los científicos es, en la introducción, decir el estado de conocimiento de lo que vamos a exponer. ¿Para qué? Pues para que se vea que es original de lo que vamos a hablar. Que es original de lo que vamos a hablar. Albareda también hace un reconocimiento clarísimo al papel de la Junta de Ampliación de Estudios y de cómo, en cierto modo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas continúa con el mismo espíritu. Ambos, que son, vamos a decir así, los protagonistas de la puesta en marcha del CSIC, reciben en vida elogios por haber puesto en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero no elogios de cualquiera. Este señor, Theodor Svelberg, Premio Nobel de Química en 1926, es invitado para celebrar la primera década de funcionamiento del CSIC y dice esto del CSIC. Premio Nobel. España tiene una institución investigadora, el CSIC, que trabaja en todos los sectores científicos mediante grandes laboratorios donde se investiga ciencia pura, aplicada. Estos grandes laboratorios están dotados de mejor material científico, no sé qué. Esto lo dice un premio Nobel en el año 1950. Otro. En Madrid hemos visto lo que un país pobre que comprende realmente la vital necesidad de la investigación científica y técnica puede hacer por el fomento de la ciencia cuando se lo propone seriamente. Esto es fusilar frases regeneracionistas de Joaquín Costa. Pero exactamente iguales. ¿Por qué? Pues porque son de sentido común. O sea, el regeneracionismo lo que hizo fue poner en negro sobre blanco eso, lo que no estábamos haciendo bien. Y eso lo hicieron todas las sensibilidades políticas entonces existentes. Y no otras, porque otras llegaron después. Las que entonces existían. Severo Ochoa. La labor del CSIC, aunque es parecida a la Junta de Ampliación de Estudios, fue de mucha mayor envergadura. Edificó laboratorios, cultivó la ciencia pura. Este señor, ¿sabéis qué? Premio Nobel en Fisiología y Medicina en el 59. Esto es lo que dice Severo Ochoa del CSIC. Fundado por Albareda y por Ibáñez Martín. ¿Lo veis aquí? Y además dice, el padre José María Albareda, bueno, este hombre luego se hizo cura incluso, José María Albareda. Durante muchos años fue el alma de inspiración del CSIC. Sin Albareda el CSIC tal vez no hubiera existido y sin él no hubiera llegado a la biología y dentro de ella la bioquímica a alcanzar el grado de desarrollo que tiene. Esto lo dice otro premio Nobel, un elogio, ¿vale? Gregorio Marañón. Estas columnas las podéis ver aquí abajo en la calle Joaquín Costa. Este es el centro de investigación que os decía antes. Este es Albareda y este es un visitante extranjero. La obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dice: en nuestro país no han tenido nunca los hombres de ciencia tantas posibilidades de investigar. Lo dice Gregorio Marañón. Es una figura de una tarea intelectual que todos las ideologías y políticos reconocen, o sea, ¿vale? Un elogio. Y dice, pero sin desmayos, José María Albareda elogia a este aragonés, que es el que pone en marcha como secretario general
el CSIC. Y podríamos seguir, César Nombela, que ha sido miembro del Comité de Bioética de España, catedrático de microbiología, presidente de la Sociedad Española de Microbiología, presidente de la Sociedad Europea de Microbiología, catedrático de la Complutense, discípulo de Severo Ochoa. Aquí está en el laboratorio, hizo una estancia postdoctoral. Dice, quien se decida, esta la voy a leer, quien se decida a indagar en el desarrollo del actual sistema científico español y quiera conocer sus raíces más recientes, se encontrará sin duda con Alvareda. Nadie duda de que eran excepcionales las circunstancias que vivía nuestro país cuando se funda el CSIC. Dice, pero la creación de un organismo que concentrara los esfuerzos de investigación y los escasos recursos que se podían poner a contribución para el desarrollo tecnológico me parece que era la única salida posible. Esto lo dice ya en una valoración de lo que era puesta en marcha del CSIC. Este fue un profesor mío que también habla de cómo se institucionalizó la ecología en el CSIC, etc. Estos son un par de libros que yo he escrito sobre tanto Ibáñez Martín como José María Alvareda, por si quisierais profundizar en el conocimiento de estas dos figuras, de estos dos aragoneses. Antonio de Gregorio Roserano, químico, doctor en química, hace una estancia postdoctoral en el extranjero, en el Instituto Agronómico de París. Se hace catedrático de química de la Universidad de Barcelona, catedrático de química de la Universidad de Zaragoza, en 1903, en 1902, o sea, edad de plata, primer tercio del siglo XX, mucho antes de que exista el CSIC. Es una figura reconocida. Funda la Academia de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. Él mismo es de Zaragoza. Funda el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Ciencias, que casualmente tengo que deciros que cuando Einstein visita España, en 1923, uno de los pocos laboratorios que va a ver es el de Antonio de Gregorio Rocasolano. Se va a Zaragoza y se hace fotos en el Pilar. Einstein, allí, con su mujer allí, que vino aquí ya a premio Nobel a contar la teoría de la relatividad. Bueno, pues fue a Zaragoza a ver a este señor, que es vicepresidente primero fundador del CSIC. ¿Vale? Os doy los datos para que veamos de lo que estamos hablando. Y este, vicepresidente segundo, Miguel Asín Palacios, otro zaragozano. Pues este señor fue discípulo del mayor arabista del primer tercio del siglo XX español, y él mismo es tenido ahora mismo probablemente por la figura más relevante en el estudio del mundo árabe, el estudio científico del mundo árabe en el primer tercio del siglo XX español, no, en todo el siglo XX español. ¿De acuerdo? Este es el vicepresidente tercero. Esto que veis aquí es un alzacuellos, era cura. Había curas que eran científicos, lo sigue habiendo y los ha habido en el pretérito también. Fijaros, licenciado en Filosofía y Letras, se doctora en Madrid, catedrático de Humanidades e Historia en el Seminario de Zaragoza, cátedra de Árabe gana en la Universidad Central, promotor y fundador del Centro de Estudios Históricos, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real Academia Española, pero todo en el 15, en el 24, en el 14, en el 10. Este señor es uno de los que funda el CSIC. Maño también. Perdón. Vamos terminando. Esto es un guiño porque como yo estudié durante muchos años en la investigación en microbiología enológica, pues este fue uno de los microbiólogos así iniciales, primeros del CSIC, experto en microbiología del vino, Tomeo Lacrube, pues otro aragonés que, bueno, pues lógicamente fue de los primeros que estudió la microbiología de los vinos de Aragón. Presidente del CSIC, otro aragonés, de 1978 a 1980, nacido en Borja. Carlos Sánchez del Río y Sierra, formado en la escuela de Julio Palacios, una figura egregia del desarrollo científico español del siglo XX, sobre todo la primera mitad. Se doctora en físicas, realiza diversas estancias postdoctorales para mejorar su formación científica, acaba sacando una cátedra universitaria y le nombran presidente ya en la transición, le nombran presidente del CSIC. En este momento, estos son los centros que hay en Aragón del CSIC. La Estación Experimental Olvadey, que es el primero que se funda, muy dedicado a lo que fue la ciencia a la que se dedicó Alvareda, el secretario general fundador, la edafología, el Instituto de Carboquímica, el Instituto Pirenaico de Ecología, que lo funda, o sea, fundan un instituto, el CSIC, Alvareda, dedicado a
al estudio de la cordillera de los Pirineos. El objeto de estudio es los Pirineos, que es una idea que toma de que ya en Europa había centros que se dedicaban, como el Instituto como el Estación Biológica de Doñana. Cuando Ibáñez Martín funda la Estación Biológica de Doñana, también de la mano del otro maño, Alvareda, los dos son los que protegen el enclave, prestando oído a científicos que le dicen, oye, porque hay un momento en el cual está delicado el tema, hay gente que quiere sacar pasta y quiere convertir aquello en eucaliptales. Y eso se detiene, se para, y lo detienen estos dos. O sea, Doñana existe gracias a estos dos aragoneses, Ibáñez Martín y Alvareda, fundamentalmente. Bueno, Instituto de Nanociencia, Instituto de Síntesis Química, esto es en la actualidad lo que el CSIC tiene en Aragón. Y esta señora, Pilar Gallán Sanz, es del Instituto de Carboquímica, en este momento la directora general de Ciencia e Investigación de Aragón. Es una científica nuestra. Más de 200 artículos en revistas internacionales, de 2018 a 2023 fue gestora del área de Ciencias y Tecnologías, o sea, ocupó un puesto de gestión dentro del CSIC, de coordinación de la investigación científica, tiene varias distinciones internacionales, medalla a las Cortes de Aragón, aragonesa del año en Ciencia y Tecnología, aragonesa ya en la actualidad, estoy terminando. ¿Y se ve?